¿Te han preguntado alguna vez dónde dice la Biblia esto o aquello? Yo les puedo contestar. ¿Y dónde dice la Biblia que tiene que decirlo? Y luego te dicen el capítulo y el versículo. Ah, sí. Búscalo. Y cuando uno busca y encuentra, vemos que dice cosas muy diferentes. ¿Te han preguntado alguna vez dónde dice la Biblia esto o aquello? Bueno, algunos hermanos piensan que todo tiene que estar en la Biblia, pero la Biblia no es una enciclopedia ni es un diccionario, no todo tiene que estar ahí. Yo les pregunto, ¿y dónde dice la Biblia que tiene que estar en la Biblia? En realidad, mira lo que dice la Biblia, que es el versículo que usan algunos hermanos para decir que todo tiene que estar en la Biblia. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, no dice nada de que solo la Biblia, solo escritura, no. Porque entonces, ¿dónde queda la iglesia? La iglesia fue la encargada de predicar. Y cuando Jesucristo se fue al cielo, no les tiró Biblias del cielo para que empezaran a leer la gente y dijeran, la Biblia los va a salvar. Es Jesucristo el que salva, no la Biblia. Bueno, con eso vamos a empezar. Toda la Biblia para que todo aprendiera de su palabra. Pues el apóstol San Pablo, en vez de decirnos de que solo lo escrito vale, oigan lo que dice, bien interesante esto. Algunos hermanos quizás nunca han oído este versículo y por eso no han descubierto que la Biblia sola no basta, no es suficiente. El simple hecho lógico de que necesitamos quien nos enseñe la Biblia como aquel que iba, no entendía nada de lo que iba leyendo, pero Felipe se acercó y, guiado por el Espíritu Santo, le enseñó lo que significaba lo que iba leyendo. Como pudimos darnos cuenta, no existe un párrafo, un versículo en toda la Biblia donde diga que solo lo escrito vale, que solo lo escrito tiene autoridad. No es así. Jesucristo nunca dijo que solo lo escrito. Los apóstoles tampoco lo dijeron. Y nosotros, los católicos, tampoco lo decimos. ¿Por qué? Porque el principio de la sola Biblia o solo escritura es un principio falso que fue traído o enseñado después de Martín Lutero o con Martín Lutero. Pero antes de eso no se hablaba de solo lo escrito. Existe un versículo donde ahí San Pablo dice que también guardemos las tradiciones. Así que tenemos que guardar ciertas tradiciones, o mejor dicho, la tradición apostólica. Eso sí está en la Biblia también, pero déjenme leerle ese versículo. Entonces, vemos que en 2 Timoteo 3:16 dice que es buena que es útil para enseñar. Claro que sí, si queremos enseñar la doctrina tenemos que usar la Biblia, eso lo creemos todos. Para redarguir, claro, podemos redarguir. También para corregir, claro que sí, así es, en la Biblia están los mandamientos. También para instruir en justicia, claro que sí, también eso. Y luego el versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17 ya dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Ahora bien, cuando Jesucristo fue al cielo, ¿les dio Biblias a los apóstoles? No. ¿Qué pasó? Se fueron a predicar. ¿Y después qué sucedió? Con el tiempo se escribieron los libros. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Ojo, ¿qué dice San Pablo? 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tú te sales de la iglesia de Cristo, te estás saliendo de la verdad. Si te saliste de la iglesia de Cristo, ya no estás en la verdad. Lo siento mucho. Investiga con todo tu corazón cuál es la iglesia de Cristo. Bueno, continuaremos. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Escuchemos con atención. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la transmisión de la revelación divina, que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación divina. Él es la revelación completa. Entonces, vamos a ver del artículo 75 en adelante. La tradición apostólica. Número 75. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de vida, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La predicación apostólica, artículo número 76. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer el artículo número 77 del Catecismo de la Iglesia Católica, continuada en la sucesión apostólica. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Hay más todavía, pero vamos a detenernos aquí. Vamos a retroceder donde dice la predicación apostólica, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras, no solo de una, no solo con la Biblia, porque acuérdense, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿Cómo hicieron los apóstoles después de la muerte del Señor Jesús? Oralmente, de viva voz. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra
lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Entonces, oralmente transmitieron el Evangelio. Así es que, por eso nosotros, pues, imagínense, en aquel tiempo no les preguntaban a los apóstoles, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Aunque los judíos, pues, se les explicaba empezando del Antiguo Testamento, porque todos los profetas y el Antiguo Testamento pues señalaban hacia Cristo. Y San Pablo explicaba en algunas ocasiones que Jesucristo era el Mesías que mencionaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo viene y Él es la revelación divina, ¿ya? Anunciado por los profetas. Y cuando Jesucristo vino, murió, resucitó y mandó a los apóstoles a predicar a todo el mundo. Y los mandó que les enseñara. Entonces, repito, Jesucristo cuando subió al cielo no les tiró Biblias para que vayan y a través de la Biblia pues se salvaran. No. Jesucristo estableció a los apóstoles y su iglesia, compuesta de los apóstoles y Pedro. Y ellos fueron los encargados de transmitir ese evangelio de salvación. Entonces, no basta la Biblia. Lógicamente se necesita un magisterio que interprete la palabra de Dios, que la enseñe y que la transmita. Y a eso estamos llamados todos los católicos, todos los bautizados. Por el bautismo somos profeta, sacerdote y rey. Somos reyes, sacerdotes y profetas. Y estamos llamados a llevar esa buena nueva, a compartir nuestra fe. Por eso estoy haciendo esto yo, porque yo sé que hay muchos católicos ignorantes, perdónenme, no es una ofensa como dicen por ahí, pero pues ¿quién no es ignorante en alguna cosa, no? Pero hay muchos que desconocen la doctrina de la iglesia. Muchos hermanos y muchos que no están en ninguna denominación tienen una mala impresión de la iglesia porque las noticias se han encargado de desfigurar el verdadero rostro de la iglesia. Fulton Sheen, un obispo, creo que de Nueva York, de la década de 1930, 1940 más o menos, dijo algo muy interesante. En Estados Unidos no pasa de 100 personas que odian la Iglesia Católica. Sin embargo, hay millones que odian la Iglesia Católica. Lo que creen ellos que es la Iglesia Católica erróneamente. Así lo dice él. Yo lo parafraseé, no lo dije exactamente. Pero la idea es esa, que mucha gente odia la Iglesia Católica porque no saben qué es la Iglesia Católica. Se les ha hablado tantas cosas malas, ¿verdad? Pero en este caso quiero volver a enfocarme a lo que es la Biblia. No basta la Biblia. Cuando te digan dónde dice la Biblia, tal y tal cosa, podemos decir, ¿y dónde dice la Biblia que tiene que decir la Biblia? ¿O dónde dice la Biblia que solo lo de la Biblia vale? No lo dice, ¿eh? Eso pues ya es algo inventado por el hombre. Así es que meditemos la palabra de Dios. Los católicos necesitamos no solamente aprender la doctrina que está basada pues en la palabra de Dios, transmitida de viva voz y por escrito en la Santa Escritura, pero necesitamos leer la Biblia y también educarnos en la fe católica para que podamos transmitir a nuestros hermanos cuál es la fe apostólica, esa fe de la que hablamos en el credo. Cada vez que vamos a misa, damos profesión de fe. Entonces, la palabra de Dios en ninguna parte dice que solo la Biblia o solo lo escrito. Eso es invento del hombre.
fue necesario la transmisión de voz viva. Y el mismo San Pablo nos dice de que conservemos fielmente la tradición. Creo que ya les di esos versículos anteriormente. Así que pongámonos listos, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la fe católica y transmitámoslas. Porque ahora en día hay muchas denominaciones. Unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. Unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no. Otros dicen que la Trinidad no existe. Otros dicen que sí, etc. ¿Cuál es la doctrina que dejó Jesucristo? Eso es lo importante. Entonces no es lo mismo estar en cualquier iglesia como estar en la iglesia de Cristo. Pero este principio de que solo la Biblia es un principio falso. Y es una de las cosas que ha ayudado a que hayan demasiadas denominaciones, demasiadas divisiones. No existe eso en la Biblia, de que solo lo escrito vale. No existe. Necesitamos la iglesia que nos explique la doctrina y la Santa Escritura. Los padres de la iglesia, dice el catecismo, y también lo dice la historia, dan testimonio de esta fe. Yo tengo un santo favorito que se llama San Ignacio de Antioquía, porque San Ignacio de Antioquía era obispo de Antioquía. Murió allá por el año 107 al 110 aproximadamente y fue echado a las fieras. Él dio su vida por Cristo, no renunció a ella y creía fielmente en la Santísima Eucaristía y en la unidad de la iglesia también. Los invito a que si tienen tiempo busquen las cartas de San Ignacio de Antioquía y las lean completas. Están disponibles en el público, ahí en el internet también. Existen libros para que vayan viendo cuál es la fe. Esa fe que se transmitió de generación en generación. San Agustín ya en el cuarto siglo, ¿verdad? Un doctor de la iglesia que conoció pues ya la doctrina y la fe de la iglesia sin error. Por eso es doctor de la iglesia. Y todos ellos y muchos más dan testimonio de esta santa doctrina. Ninguno de ellos nos dice que solamente la Biblia. Pero San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia, dijo algo muy interesante. Dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo, el traductor de la Biblia. Entonces, sí, hay que leer mucho la Biblia. Entonces, es todo lo que le comparto hoy. Si les gustó este video, pues compártanlo para que más gente conozcan. Y si les gustó, pueden suscribirse para que puedan recibir más notificaciones cuando saque otro nuevo video. Me gusta compartir mi fe. Me gusta compartir con bases la fe católica. Y por eso estoy haciendo esto. Porque la ignorancia es un problema que causa división también. Mucha gente se va porque desconoce. Aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce lo que es la Eucaristía, la Santa Eucaristía, no se va porque ama a Cristo. Así que los invito a que estudien. Aquellos que no tengan el catecismo de la Iglesia Católica, cómprenlo. Fíjense que ahora se puede comprar también en el internet por medio de una aplicación y está fácil, ahí lo pueden andar en su celular, ya que usamos el celular para muchas otras cosas, podemos usarlo para las cosas buenas. Y también acabo de comprar un libro que se llama La verdadera religión por San Agustín.
Está muy bonito. Así que muchas gracias y espero verlos muy pronto en otro video, ¿verdad? Voy a seguir publicando para que vayamos creciendo en la fe católica. Y cualquier comentario, si me equivoqué en algo, pues háganmelo saber. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. ¿Qué les gustaría que publicara? Todas esas cosas, ¿verdad? Y si gustan también que oren por ustedes, ¿verdad? Dejen sus peticiones ahí. Yo acostumbro a rezar el Santo Rosario y pueden dejar sus peticiones para que yo pida por ustedes, y también cuando vaya a la Santa Misa, recordarlos. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.